¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso biológico más importante en la Tierra. En pocas palabras, es la conversión de la energía lumínica en energía química. Los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis se llaman fotótrofos. Ejemplo de ellos son las plantas, algas, cianobacterias, etc. Para la fotosíntesis son necesarios pigmentos fotosensibles, entre los cuales se encuentran principalmente las clorofilas y las bacterioclorofilas. Ahora que sabemos esto, ¿qué ocurre durante la fotosíntesis? El proceso de conversión fotosintética de la energía empieza con la absorción de la energía lumínica por parte de las clorofilas o las bacterioclorofilas, así como con la captación de dióxido de carbono y agua presentes en el ambiente. Posteriormente se llevan a cabo reacciones dependientes de la luz solar en los tilacoides de los cloroplastos. Durante esta fase, a la cual le llamaremos fase luminosa, la energía luminosa se utiliza para dividir el agua liberando oxígeno y produciendo ATP y NADPH, que son portadores de energía. Por último, el ATP y el NADPH producidos en la fase luminosa se utilizan para convertir el dióxido de carbono en moléculas de glucosa a través de una serie de reacciones químicas y el resultado neto es la obtención de glucosa y energía química, el ATP, el cual las células necesitan en funciones vitales como el movimiento, la síntesis de proteínas, el transporte de moléculas, la división celular, entre muchas otras. Dependiendo del producto que se obtenga en la fotosíntesis, ya sea oxígeno o alguna otra molécula que lo sustituya, la fotosíntesis se puede clasificar en oxigénica o anoxigénica. Durante la fotosíntesis oxigénica se utiliza a la molécula del agua como donadora de electrones durante el proceso de respiración celular. Una vez llevado a cabo este proceso se libera oxígeno, el cual es crucial para mantener la atmósfera terrestre y la respiración de muchos organismos. Por lo general, las plantas verdes, algas y cianobacterias son las que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis. Por otro lado, tenemos a la fotosíntesis anoxigénica, en la cual los organismos utilizan otras moléculas diferentes al agua como donadores de electrones, ya sea un compuesto de azufre reducido como el sulfuro de hidrógeno o el hidrógeno molecular. Por esta razón no se obtiene oxígeno como producto. Los organismos que realizan este tipo de respiración suelen ser ciertas bacterias que habitan en entornos muy específicos, como sedimentos de lagos o fondos marinos donde no hay oxígeno disponible. Ahora bien, ¿dónde se llevan a cabo estos procesos de respiración celular? Se llevan a cabo en fotocomplejos embebidos en membranas. En las células eucariotas, las membranas están en el cloroplasto, mientras que en las bacterias se encuentran en la membrana plasmática. Organismos fotótrofos. Como se mencionó anteriormente, convierten la energía luminosa en energía química para formar ATP, por lo que utiliza la luz como fuente de energía, en este caso los rayos del sol, y sus fuentes de carbono proceden de autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, del griego autos, por sí mismo, y trofos, alimentación, son aquellos que tienen la capacidad de obtener energía y nutrientes a partir de materia inorgánica y lo hacen o bien por la luz, mediante fotosíntesis, o bien a través de procesos oxidativos de compuestos inorgánicos en un proceso conocido como quimiosíntesis. Por ello, los organismos autótrofos, como son las plantas, las algas y algunas bacterias y arqueas, no necesitan alimentarse de otros seres vivos para obtener energía, aunque sí son consumidos por estos con ese fin, consumidores primarios, lo que los convierte en productores primarios en la red trófica. El proceso de fotosíntesis en fotoautótrofos se puede dividir en dos etapas principales, la fase luminosa y la fase oscura. Comencemos con la fase luminosa. Ocurre en los tilacoides de los cloroplastos. Durante esta fase, la energía lumínica del sol es capturada por pigmentos fotosintéticos como la clorofila y utilizada para dividir las moléculas de agua en oxígenos, protones y electrones. Este proceso libera oxígeno como su producto y produce ATP y NADPH, que son utilizados en la siguiente etapa. Posteriormente seguimos con la fase oscura.
ocurre en los estomas de los cloroplastos. En esta etapa, los ATPs y NADPH generados en la fase luminosa se utilizan para convertir el dióxido de carbono en moléculas orgánicas, como la glucosa. Este proceso se conoce como la fijación de carbono y se lleva a cabo a través del ciclo de Calvin. Los fotoheterótrofos son seres vivos que aprovechan la luz como fuente de energía, pero no pueden crear su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono. En su lugar, obtienen materia orgánica preexistente de su entorno, ya sea de la descomposición de otros organismos o mediante la captura de organismos vivos o muertos. Explicación de las diferentes membranas fotosintéticas. Aunque comúnmente la fotosíntesis se asocia con las plantas, este proceso también ocurre en microorganismos. En las células eucariotas, los cloroplastos son organelos celulares propios de dichas células vegetales eucariotas fotosintetizadoras. Están presentes tanto en plantas como en algas verdes. ¿Qué son los cloroplastos? Son organelos que se encuentran exclusivamente en las células vegetales. Forman parte de la familia de los plástidos o plastidios, que están presentes en todas las células vivas de las plantas. Además de los cloroplastos, existen otros tipos de plástidos, como los leucoplastos, que almacenan sustancias de reserva, y los amiloplastos, que almacenan almidón. Los cloroplastos tienen una estructura compleja que les permite llevar a cabo la fotosíntesis. Sus partes principales incluyen la membrana externa, que delimita el cloroplasto del exterior y es permeable a moléculas pequeñas. La membrana interna es impermeable y selectiva, con proteínas específicas para el paso de moléculas dentro y fuera del cloroplasto. El compartimiento intermembranal, espacio entre las membranas externa e interna. Los tilacoides son membranas plegadas en forma de saco que contienen los pigmentos fotosintéticos. La luz solar se absorbe en los pigmentos fotosintéticos de los tilacoides y la energía se convierte en ATP y NADPH para su uso posterior en las reacciones independientes de la luz. Lumen, espacio dentro de los tilacoides. Grana, pilas de tilacoides donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis. Estroma, espacio gelatinoso que rodea los tilacoides y contiene enzimas y otras moléculas necesarias para la fase oscura de la fotosíntesis. Estroma laminar, región del estroma donde se encuentran los ribosomas y el ADN cloroplástico. La función principal de los cloroplastos es llevar a cabo la fotosíntesis, convirtiendo la energía solar en energía química. Además de la fotosíntesis, también realizan otras actividades secundarias, como la regulación de iones y metabolitos, síntesis de RNA y proteínas, síntesis de pigmentos y acumulación de sustancias de reserva. Los cloroplastos son esenciales para la vida tal como la conocemos, ya que producen alimento para los consumidores primarios y oxígeno para los organismos aerobios. Por otro lado, las procariotas, específicamente la membrana de bacterias rojas y heliobacterias. La fotosíntesis en procariotas, como las bacterias rojas y las heliobacterias, se lleva a cabo de manera diferente en comparación con las eucariotas, como las plantas y algas. La membrana de bacterias rojas. Las bacterias rojas, también conocidas como cianobacterias, realizan la fotosíntesis en su membrana plasmática, como se muestra en el dibujo. En lugar de tener cloroplastos, como las eucariotas, estas bacterias tienen una membrana celular especializada que contiene los pigmentos fotosintéticos. Los tilacoides, que son estructuras plegadas en forma de saco, se encuentran en esta membrana. La luz solar se absorbe en los pigmentos fotosintéticos de los tilacoides y la energía se convierte en ATP y NADPH para su uso posterior en las reacciones independientes de la luz.
mientras que en las heliobacterias también son bacterias fotosintéticas que utilizan una membrana similar para la fotosíntesis. Al igual que las bacterias rojas, las heliobacterias no tienen cloroplastos y dependen de su membrana plasmática para llevar a cabo el proceso fotosintético. Las bacterias fotosintéticas, incluidas las bacterias rojas y las heliobacterias, han desarrollado adaptaciones específicas para realizar la fotosíntesis sin la necesidad de cloroplastos. Función de la clorofila y bacterioclorofila en el centro de reacción y pigmentos antena. Clorofila. Pigmentos de color verde que son indispensables en la fotosíntesis oxigénica, la cual libera oxígeno. Clorofila. En el fotosistema que se encuentra en la membrana de los tilacoides, cuando un fotón es absorbido por uno de los pigmentos antena, proceso de transferencia por resonancia, en el que el fotón rebota rápidamente sobre las otras moléculas de pigmentos, hasta que alcanza la clorofila A reactiva, mejor conocida como pigmento diana, que se encuentra en el centro de reacción. Cuando esta molécula de clorofila absorbe la energía lumínica, uno de los pigmentos salta a un nivel de energía superior y se transfiere a una molécula, un aceptor primario de electrones, también unido a las proteínas del centro de reacción. La molécula de clorofila, al perder una molécula de electrones, se oxida y queda cargada positivamente, mientras que el aceptor primario, al ganar un electrón, se reduce y queda cargado negativamente. Luego, este se oxida al transferir el electrón a otra molécula diferente, a un aceptor secundario de electrones. La clorofila será reducida de nuevo por electrones que vienen de otras moléculas llamadas dadores de electrones. Bacterioclorofilas. Pigmentos de color púrpura o verde que son indispensables en la fotosíntesis anoxigénica, la cual no libera oxígeno. En la membrana bacteriana se encuentra el fotosistema bacteriano, que se conoce como centro de reacción P870, en donde el fotón llega a uno de los pigmentos antena, proceso parecido que se lleva a cabo en la clorofila, los cuales rebotan en cada uno hasta llegar a ese par de bacterioclorofilas excitadas, que de igual manera son conocidas como pigmentos diana. Estas pierden 2 electrones y estos 2 electrones van para la fiofitina. Y esa fiofitina cede a su vez esos 2 electrones a una ubiquinona A, por lo que esta es la que va a sacar estos 2 electrones del fotosistema para cederlos a otra ubiquinona. Ahora será a la ubiquinona B. Esta toma 2 protones del citosol y se transforma en ubiquinol. Y esos 2 protones los pasa al espacio periclamático. Asimismo, estos 2 protones llegan al citocromo, el cual restaura este sistema y realiza otro proceso hasta llegar al ATP. Ahora veamos los pigmentos accesorios. Estas son moléculas que están presentes en los sistemas de captura de la luz de los fotoautótrofos junto con la clorofila, pero no participan directamente en la conversión de la energía lumínica en energía química. Los dos principales pigmentos accesorios son los carotenoides y las ficobilinas, que se encuentran en las plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas. Los carotenoides son pigmentos liposolubles que pueden ser de color amarillo, naranja o rojo. Además de proporcionar color a las plantas, tienen funciones importantes en la fotosíntesis, como proteger a las células de los efectos dañinos de la luz ultravioleta y ayudar en la captura de la luz de la fotosíntesis. Algunos ejemplos comunes de los carotenoides son la beta-carotenoide, que se convierte en vitamina A en los animales,
la luteína y la zeaxantina. Las ficobilinas son pigmentos accesorios estrictos. Al igual que las carotenoides, absorben y reflejan los colores diferentes al de las clorofilas. Las ficobilinas forman un complejo de antenas en el estroma asociado mayormente al fotosistema II. Este complejo se llama ficobilisoma. Está ubicado desde el centro de la reacción, situado en la membrana del tilacoide hacia el estoma, siguiendo el siguiente orden: centro de reacción, aloficocianina, ficocianina y finalizando con ficoeritrina. Algunos puntos fundamentales de las ficobilinas son las siguientes. Solo se encuentran en cianobacterias y en algas rhodophytadas, criptophytadas y glaucophytadas. Las principales ficobilinas son las ficoeritrinas de color rojo, la ficocianina de color azul y la aloficocianina de color celeste. Estos pigmentos forman parte del complejo de antenas especial. Les permite a las algas rojas vivir a profundidades donde la luz es muy escasa.